Buenos días, buenos días. Bienvenidos al seminario. Ahorita en 2 minutos empezamos. Buenos días. Bienvenidos al seminario de la Academia de Agricultura en Zonas Áridas. Hoy toca la presentación del doctor Luis Daniel Moreno Figueroa, que es postdoctorante de aquí del Departamento de Zonas Áridas. Les voy a leer la semblanza del doctor. Es ingeniero biotecnólogo, egresado con mención honorífica por el ITSON de Ciudad Obregón en 2009. Profesional en apicultura por la Universidad de Auburn en Alabama. Maestro y doctor en ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales, con acentuación en apicultura por el CIGNOR en el 2011 y en el doctorado en 2017 respectivamente. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2025 al 2029, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de California Sur y de la Sociedad Mexicana de Acuicultura desde el 2022. Es experto en el desarrollo y optimización de sistemas acuícolas sustentables, bioseguros y económicamente eficientes. Autor principal y coautor de 17 artículos científicos de divulgación y capítulos de libro en revistas y libros internacionales indexadas referentes a la optimización en la producción acuícola. Profesor invitado en clases de posgrado en el CIBNOR. Actualmente es profesor de la asignatura en la UAPS desde el 2023, investigador postdoctorante aquí adscrito al CIBNOR. Así que adelante, Daniel. Muchas gracias. Pues gracias por venir, buenos días a todos. El tema de esta charla va a ser la identificación del agente causal de la enfermedad de pudrición blanda en un cultivo comercial de calabaza, Cucurbita pepo, L. variedad Adelita, aquí en el municipio de La Paz, Baja California Sur. A manera de introducción, la calabaza, Cucurbita pepo, se cultiva principalmente a cielo abierto y va a tener rendimientos que van a oscilar de las 26 a las 75 toneladas por hectárea, y va a depender del grado de intensificación que le dé el agricultor, la zona geográfica, el tipo de suelo y demás características. En México se producen alrededor de 698,000 toneladas, estas registradas en el año 2022, por lo que a México se le adquiere como el principal productor de América Latina y el segundo en el continente. Los principales estados productores de esta especie son Sonora, con una producción de más de 160,000 toneladas, el cual engloba alrededor del 25% de la producción en México, seguido por los estados de Puebla, Sinaloa, Hidalgo y Michoacán. Sin embargo, la producción de la calabaza se ve mermada principalmente por bacterias, virus, hongos e insectos principalmente. Y actualmente es tratada principalmente con agentes químicos o fitoquímicos, por lo que surge la necesidad de hacer un manejo sustentable con medidas de biocontrol ecológico y que sea económicamente eficiente para que sea atractivo para los agricultores.
a manera de antecedentes, recibimos una invitación por un agricultor de los que más producen esta especie aquí en el estado, referente a que tenían un problema, un patógeno que no tenían identificado y que estaba provocando una pérdida entre el 5 y el 10% de su producción. Realizamos un primer muestreo en el mes de julio del año pasado. Como sabemos, en estos meses la temperatura puede elevarse a más de 30 grados y la humedad relativa es mayor. Inicialmente creíamos en el proyecto que podía tratarse de un hongo. Como pueden observar en la fotografía, se pueden observar hasta las cifras del hongo. En campo, la planta infectada no muere, simplemente pierde turgencia, los pecíolos se vienen abajo y presenta los tejidos vasculares de color amarillo-naranja. En la imagen podemos observar pequeñas coloraciones amarillo-naranja. Y estos síntomas se muestran una semana después del primer corte. Este dato, recuérdenlo porque va a ser importante para el momento de nuestras conclusiones. Las plantas removidas en el campo, las plantas enfermas, perdón, son removidas para evitar la infección con las demás plantas. Pero aquí algo importante a recalcar también es que son removidas, pero son dejadas en el suelo para poder posteriormente ser integradas nuevamente una vez terminado el cultivo. Entre un 5 y un 10% de las plantas presentan signos de la enfermedad, y esto, hablando ya en términos de hectáreas y términos de cultivo, representa pérdida de cientos de miles de pesos para un solo productor. Posteriormente, aquí presento resultados del primer muestreo que llevamos a cabo en el mes de julio. Se aisló un hongo y una bacteria, realizamos pruebas de infección en vivo, sin mostrar resultados favorables, pero nosotros esperando o la pérdida de turgencia o la muerte de la planta. Se realizó un reporte con los resultados de análisis in vitro de agroquímicos usados por el productor para tratar enfermedades fúngicas, porque hasta este entonces pensamos que era el hongo el problema. Realizamos el reporte, se lo entregamos al productor, en donde realizamos recomendaciones en las concentraciones usadas de agroquímicos para el control de hongos en el campo. Realizamos un segundo muestreo, este ya lo realizamos en febrero del 2024, en donde las temperaturas son menores, se utiliza una menor cantidad de agua en el riego y por siguiente también una menor humedad relativa. Entonces, que se presentaron los mismos síntomas que en el primer muestreo: pérdida de turgencia, tejido blanco color amarillo-naranja, como podemos observar aquí, una semana después del primer corte, pero ahora sí no encontramos el hongo. ¿Ok? Entonces cambiamos de perspectiva. Creíamos entonces que ahora la bacteria iba a ser el responsable de la enfermedad, ya no el hongo. De este segundo muestreo aislamos 11 cepas, de las cuales 3 resultaron patógenas y una pertenece al género de bacilos. Realizamos nuevamente pruebas de infección in vivo, no esperando ahora la muerte de la planta o la pérdida de turgencia, sino la aparición de lesiones, únicamente la aparición de lesiones de color amarillo-naranja. Con estos antecedentes de estos primeros 2 muestreos, nos preguntamos cuál es el agente causante de la enfermedad, cuál es el método de transmisión a la planta, cuál es el reservorio de la bacteria, es decir, dónde se encuentra la bacteria que hace posible la infección en la planta, cuál es el rango de hospederos que podría afectar el patógeno, qué estrategias de manejo se podrían desarrollar para su biocontrol. Como materiales y métodos, bueno, realizamos la visita de campo, recolectamos las muestras y las trasladamos al laboratorio como primer punto. Se hizo una desinfección superficial con cloro y etanol. Hicimos un frotis en fresco para poder observar directamente el tejido infectado y observarla ya directamente la bacteria. Realizamos una suspensión del tejido infectado en solución salina. Preparamos disoluciones para poderlas sembrar en agar SA. Se sembraron en placas. A la par se realizó un análisis del genoma de la bacteria que denominamos DM1 por el método de Ari. Inoculamos las bacterias de plantas de calabaza mediante una lesión en tallo y mediante el agua de riego hicimos esos 2 experimentos. Y posteriormente también realizamos una inoculación de la bacteria en el fruto de calabaza y evaluamos la temperatura de almacenaje a 4, 16 y 25 grados para llevar a cabo un análisis de la vida de anaquel de los frutos infectada con la bacteria. Posteriormente,
Realizamos un aislamiento e inoculación de bacterias endófitas y epífitas del fruto de calabaza, esto con la finalidad de obtener una biblioteca de bacterias que posteriormente nos puedan servir para el biocontrol. Realizamos los postulados de Koch, es decir, aislamos la bacteria patógena y la infectamos en una planta sana, tanto en planta como en fruto. Hicimos una evaluación cualitativa in vitro de los agroquímicos usados por el productor para tratar enfermedades bacterianas en campo. Posteriormente también realizamos una inoculación de la DM1, de la bacteria patógena, en frutos, en diferentes frutos para observar el rango que puede atacar esta bacteria. Y ahora actualmente estamos en proceso de esto, de la búsqueda de bacterias antagónicas, bacteriófagos o nanopartículas que puedan hacer frente a la bacteria y ayudarnos en el biocontrol. Para el primer punto, la inoculación de las plantas de calabaza por lesión en base de tallo. Preparamos la solución en un caldo nutritivo con la bacteria DM1 a una concentración de 10 a la 7. Cabe resaltar que esta concentración fue encontrada previamente en el tejido infectado de la calabaza. Mediante una herida con una navaja estéril, realizamos la inoculación de 10 microlitros y esperamos hasta que se absorbiera completamente en el tallo. Llevamos las plantas a un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, a una temperatura constante de 25 grados. Para la inoculación de las plantas de calabaza mediante el agua de riego, inoculamos 20 mililitros con la bacteria a una concentración de 10 a la 6 y con esa agua regamos las plantas. De igual manera, se mantuvo un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas de oscuridad a una temperatura de 25 grados centígrados. Para la inoculación de frutos de calabaza y para probar la vida de anaquel de los frutos por efecto de la temperatura, una vez infectada con la bacteria, realizamos una siembra de la bacteria aislada del tejido infectado en agar TCA por la técnica de estría cruzada. Tomamos una colonia con un palillo estéril y la sembramos o inoculamos directamente sobre la calabaza a 1.5 centímetros de profundidad. Evaluamos el efecto de la temperatura de almacenaje a las tres temperaturas mencionadas anteriormente, 4, 16 y 25 grados, y se evalúa a las 72 horas. Para realizar el estudio, realizamos un corte transversal de la calabaza y se tomaron fotografías. Para el aislamiento e inoculación de bacterias endófitas y epífitas del fruto de la calabaza, se aislaron bacterias endófitas dentro del interior del fruto y epífitas de la superficie de la calabaza. Se sembraron las placas en agar TCA por técnica de estría cruzada. Se tomó una colonia de igual manera y se inocularon directamente sobre la calabaza a 1.5 centímetros de profundidad con la ayuda de un palillo estéril. Se incubaron a 25 grados por 72 horas y de igual manera se realizó un corte transversal a la calabaza para la toma de fotografías. Para los postulados de Koch, de una planta enferma, que estas se encontraban en un campo, obviamente, aislamos el patógeno, ¿okay? Ya lo que teníamos en placa, se infectó una planta sana, posteriormente se aisló nuevamente la bacteria patógena, y como método de comprobación, esta bacteria que ya fue reaislada se tiene que volver a infectar nuevamente una planta sana, como método de comprobación. Para la evaluación cualitativa in vitro de los agroquímicos usados del productor para tratar enfermedades bacterianas en campo, preparamos placas con agar TCA y le añadimos el agroquímico a la concentración que el productor utiliza en campo. Entonces, esta concentración la denominamos X. Utilizamos otras dos concentraciones, a la mitad de la concentración que utiliza el productor y al doble de la concentración que utiliza el productor. Los agroquímicos usados fueron cobre soluble, el cual está reportado que se utiliza como bactericida en campo, y los otros dos productos son hidróxido de cobre y cloratonil, que son utilizados principalmente como fungicidas. Se sembraron en placas con 10 microlitros de la bacteria a una concentración de 10 a las 7 CFUs por mililitro, por quintuplicado. Se incubaron por 24 horas las placas a 25 grados centígrados y se utilizó un antibiótico, la tetraciclina, como control negativo. Para la inoculación de la bacteria DM1 en diferentes frutos, en diferentes rangos de hospederos, lo que hicimos fue sembrar la DM1 en una agar TCA por la técnica de estría cruzada. Se tomó una colonia y se inoculó directamente sobre el fruto a 1.5 centímetros de profundidad, nuevamente con la ayuda de un palillo estéril.
se incubaron a 25 grados centígrados por 72 horas y se realizó un corte de igual manera transversal del fruto. Ahora sí vamos a entrar a los resultados. El análisis molecular del genoma por el método ANI, nos determinó que la bacteria DM1 pertenece a la especie Pectobacterium brasiliensis. ¿Qué se sabe de la Pectobacterium brasiliensis? Es una bacteria gram negativa con forma de basilar, pertenece al orden de las enterobacterias, provoca la enfermedad Sore-Rot o pudrición blanca en plátano, papa, calabaza, pepino, zanahoria, tomate, rábano, pimiento, sandía, chiles. En México, en nuestro país, se detectó en plantas de nopal y tabaco en el año 2020 en el estado de Puebla. Puede sobrevivir en suelo y agua de riego. Esto es una pregunta, aquí ya respondimos una pregunta de las de investigación. Produce daño de tipo enzimático hidrolítico gracias a las enzimas celulasa, pectinasa y poligalacturonasa, degradando la pared celular de los tejidos de la planta. Como pueden observar aquí en las fotografías, el daño de tejido de tipo hidrolítico que provoca la enfermedad. Con respecto a los resultados de la inoculación de las plantas de calabaza por lesión en la base de tallo, el 100% de las plantas inoculadas con la bacteria DM1, que es la Pectobacterium, presentó signos de la enfermedad, amarillamiento del tallo, sin ocasionar la pérdida de turgencia o la muerte de la planta. Nuestro control negativo, únicamente hacer la lesión e inocularla con solución salina, no presenta este daño que sí presentaron nuestros tratamientos. Para el resultado de la inoculación de las plantas de calabaza mediante el agua de riego, no hubo presencia de la enfermedad en las plantas tratadas con este tratamiento por el agua de riego. Sin embargo, se encontró una carga bacteriana de 10 a la 3 CFU por mililitro en la base del tallo de la planta, que creemos que es derivada de la microbiota nativa de la misma planta. Para la inoculación de los frutos de calabaza y probar la vida de anaquel por efecto de la temperatura, aparecieron signos de la fundición a partir de las 24 horas post-inoculación a una temperatura de 25 grados. Existe un efecto, como pueden observar en la fotografía, existe un efecto marcado de la temperatura en el desarrollo de la pudrición. A mayor temperatura, mayor pudrición. A una temperatura de refrigeración, es decir, de 4 grados centígrados, es posible inactivar el desarrollo de la bacteria e incrementar la vida de anaquel del fruto. Como pueden observar a 25 grados, el daño del tejido, como se puede observar en manchas color café. ¿Okay? Nuestro control negativo, no existe ese daño. Para inoculación de frutos de calabaza por efecto de las bacterias endófitas y epífitas, ninguna bacteria mostró signos de la enfermedad. No así nuestro control positivo, que es la bacteria, la DM1. Aquí también, aquí se encuentra y aquí se encuentra. Y ninguna de las endófitas y epífitas mostraron actividad hidrolítica. Para el reporte de análisis in vitro de agroquímicos usados por el productor para tratar enfermedades bacterianas, ningún tratamiento de los que nos hizo favor de donar el agricultor, ningún tratamiento fue eficaz en la eliminación de la bacteria en ninguna de las concentraciones evaluadas, es decir, ni a la concentración 2X al doble fue efectivo para eliminar el crecimiento de la bacteria. La tetraciclina, como esperábamos, no hubo crecimiento. Para la inoculación de Pectobacterium en diferentes frutos, podemos observar que en todos los frutos evaluados hubo un daño en el tejido, en el melón, en manzana, en papa, en sandía y en pepino. La fotografía fue tomada a las 72 horas post inoculación, a una temperatura de 25 grados. Me fui muy rápido. Como conclusiones, la bacteria P. brasiliense provoca los signos de la enfermedad de pudrición blanda en plantas de calabaza de 3 semanas de edad, inoculada por lesión en tallo sin provocar la muerte. El daño en el fruto de calabaza provocado por la bacteria es dependiente de la temperatura, por lo que mantener la cadena en frío es importante, en dado caso de exportación o venta después de 32 horas post cosecha. Es probable que la bacteria entre a la planta por las lesiones provocadas por los cortes, porque aparecen los signos una semana después del primer corte. ¿Sí? Los agroquímicos utilizados por el productor en campo son insuficientes para el control de la bacteria.
La bacteria puede infectar una gran variedad de hortalizas, inclusive a frutos como la manzana, donde no hay reportes de su presencia en dicho fruto. Este trabajo representa el primer reporte de la presencia de la bacteria P. brasiliense en un cultivo comercial de calabaza en México. ¿Cuáles son los pendientes? ¿Qué hay que por hacer? Ya estamos en la inoculación de una planta sana y se observó signos de la enfermedad, ya se hizo. Tenemos que aislar nuevamente la bacteria de una planta enferma e inocularla en una planta sana como un método de comprobación únicamente. Y estamos en búsqueda de bacteriófagos, bacterias antagónicas o uso de nanopartículas para el biocontrol de la bacteria en el cultivo de calabaza y otras solanázas de importancia agrícola. No me queda más que agradecer a la Agrícola del Estudio por la invitación y las facilidades otorgadas para el equipo de trabajo, y agradecer también al grupo de nanotecnología y biocontrol microbiano del cual soy parte, y en especial a la doctora Norma Ochoa y a la maestra en ciencias María Sofía Ramos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Primero, si quieren, si alguien tiene preguntas entre las personas que están en línea, pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Creo que podemos ver eso. ¿Dónde dicen los participantes? Chat. Ajá, o escribirla en el chat, pero también pueden abrir su micrófono. O abrir el micrófono. Y aquí estamos al pendiente. Por mientras hay preguntas en línea, podemos abrir aquí de manera presencial la sesión de preguntas. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Adelante. ¿Esta problemática de cuándo se viene presentando? Del año pasado con el productor. ¿Introducieron nuevas semillas de calabaza? ¿O cómo es que ya empezó a producirse ese problema? ¿Fue introducido? No hay reportes de eso. De hecho, hay muy poca información de la bacteria en México. Como lo mencionaba en los antecedentes, únicamente hay en tabaco y en nopal, en Puebla, o sea, lejos aquí. Yo creo que la bacteria es autóctona del suelo y de ahí es como se infectó a la planta. Creo, esa es mi suposición. ¿Qué variedad de calabaza está manejando el productor? Adelita, este trabajo es con ¿Y Adelita. todas las variedades son susceptibles? Sí, porque hemos hecho con otro tipo de calabazas, otro tipo de semillas de variedades y provocan enfermedad. Y, por ejemplo, ¿esta bacteria no tiene alguna forma de transmitirse a través de algún insecto o solo es por agua de riego? Ajá, creemos que es por agua de riego, sí. Agua de riego y por el suelo, por efecto del suelo. Y, por ejemplo, un análisis de divergencia o bacteria patógena se puede hacer. ¿A qué se refiere con divergencia? Es que puede ser, como tú has mencionado, que puede ser una normal, en la etiología normal del suelo, pero hubo un momento en que esto ya está volviéndose patogénico. ¿Cómo puedes determinar si pudo hacer alguna divergencia genética por ahí? ¿Se ha buscado en suelo o se tiene alguna presencia de esto que no sean patogénicas? Faltaría hacer esos estudios, sí, faltaría. Entonces solo es el daño. Ustedes me han dicho que ahora solo hay un fruto dañado y en las plantas, ¿a qué tiempo empiezan a ver la sintomatología? A una semana después del primer corte. No, pero la quinoplastia. Ok, aparece como, sí, 10 días más o menos aproximadamente. Y después se presentan todas las sintomatologías de la muerte de la planta. Lo que hemos observado que en planta pequeña únicamente provoca ese daño y después, como las tenemos también, no dejamos que crezcan por el mismo espacio en donde tenemos las plantas, continúa la enfermedad ahí, pero no le provoca la muerte la bacteria en estadio pequeño. Lo que queremos hacer ahora es evaluarlo en plantas ya de cultivo que podamos tener que puedan desarrollarse para observar directamente si sí puede provocar la muerte de la planta, o únicamente la pérdida de turgencia, y así se mantiene durante un periodo. No lo sabemos si provoca la muerte porque en campo las retiran, las retiran de ahí. Okay. Entonces, generalmente siempre ha sido más en fruto que en planta hasta ahora. Las dos, sí. En campo, de hecho, hubo un reporte de este mismo agricultor que perdió todo un tráiler de fruto derivado de la bacteria. Creemos que ahí lo que pasó fue que, entonces, con una pequeña lesión que tenga el fruto, por ahí se introduce la bacteria y daña todo el tejido. Entonces creemos, como son trailers refrigerados,
Lo que creemos es que falló la refrigeración, se calentó el tráiler y provocó que la bacteria pues, estuviera en un medio rico de cultivo, ¿no? Y se desarrolló. Y perdió todo el tráiler, el productor. Yo imagino que tiene muy buenas prácticas de cosecha, ¿no? Porque tienes que tener mucha higiene al momento, sobre todo pues con ese tipo de bacterias que son más oportunistas por la lesión. Ajá. Sí, sí, tienen su protocolo a seguir en las medidas de post cosecha. ¿Y solo él ha presentado esta problemática? Hasta el momento, en este cultivo sí, hasta el momento sí. Tienen tomate y tienen otras especies. Sí, veo que tiene un gran rango de ustedes. Gracias. De nada, gracias a usted. Me da chance de pasar a la pregunta en línea. Adelante, Diana Medina. Buenos días, doctor Rocha. Buenos días, doctor Daniel. Felicidades, doctor Daniel, porque pues es un trabajo bastante arduo. Parece que la identificación pues se logró bien, ¿no? Pero pues más bien no es pregunta, mi comentario va sobre, pues usted es del área de acuicultura, ¿no? Toda su formación es del área de acuicultura. Entonces, pues esto demuestra con su trabajo que la ciencia no es lineal, sino puede ser transversal, ¿no? Pasar de un área de acuicultura a presentar en cosas de agricultura, pues sí se me hace un poquito complejo. Sin embargo, pues las técnicas pueden ser muy similares para la obtención de la información. Y de ahí viene mi pregunta, ¿no? Esta técnica de secuenciación ANI que ustedes que están proponiendo, es un análisis como que se da entre secuencias conservadas del genoma o algo así. No sé si me podría dar un poquito más de información. De hecho, nosotros lo que hicimos nada más fue extraer el ADN y se mandó secuenciar. Y posteriormente, un investigador de hecho el doctor Rocha fue el que llevó a cabo el análisis del genoma y que fue el que realizó o determinó que la especie era Pectobacterium brasiliensis. Bueno, pero entonces ahí me queda la duda todavía de, por ejemplo, como qué primers se secuenciaron, porque usted mencionó que la técnica fue por método de ANI y ese le digo, es un análisis como de entre genomas, ¿no? O sea, cómo está conservando las secuencias entre los genomas. Sí, sí fue un análisis del genoma. Se secuenció por Illumina, no fue por PCR. Se secuenció el genoma completo. ¿Sí escuchó, doctora? Mande. Se secuenció el genoma completo por Illumina. Ok. Y ya el método para hacer la búsqueda de la información fue ANI. Sí, el método ANI es para hacer comparaciones con las bases de datos y se trata de una comparación de identidad de nucleótidos promedio de todo el genoma. Y la otra pregunta sería, ¿fue costoso hacerlo por Illumina, digo, a comparación de poderlo hacer por secuenciación de PCR o algo así? ¿Convenía? Sí, en cuanto a los costos, no tengo ese dato, pero lo busco y se lo hago llegar, doctora, porque no tengo idea de qué tan caro sea. Sí, es que una secuenciación de ese tipo, comparando con una secuenciación de secuencias de PCR, pues sí, no tiene, como que no hay punto de comparación. Ajá. Sí, debe de ser más caro. Ajá. Pero bueno, con este tipo de análisis del genoma se pueden hacer más estudios. No únicamente la identificación, sino poder secuenciar o poder analizar los genes que están directamente relacionados con la patogenicidad de la bacteria. Entonces, por eso se eligió, el grupo de trabajo eligió irnos por el análisis del genoma. Sí, para obtener información a futuro, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y pues muchas felicidades por este cambio de ruta de investigación de la acuicultura a la agricultura. Sí se me hace un poquito de eso, ¿no? Otra preguntita. ¿Está con el doctor Adame o el doctor Luis haciendo el postdoctorado? Con el doctor Adame. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias, doctora. Gracias. Adelante. Tengo una pregunta acerca de las pruebas que realizaron en cuanto a los antibióticos. Los que usaron todos son antibióticos. ¿Mande? Todos los que usaron son antibióticos. El cobre soluble está reportado que es bactericida y los otros dos
le importaba al productor que probáramos contra la bacteria. Entonces, no esperando un resultado positivo porque son antifúngicos al final de cuentas. Sí. Pero el cobre soluble sí tiene reportes que se utiliza como bactericida. Eso era lo que me causaba curiosidad porque inicialmente, independientemente de la identificación, habían identificado bacterias que no. Entonces, pues, como que suena como por qué no probaron un antibiótico. Desde un inicio. Antibacterial. Ok. Un antibacterial en campo o simplemente en la prueba pequeña, ¿no? De hecho, bueno, como en un inicio creíamos que era hongo, no evalué el hongo, perdón, la bacteria inicialmente, evaluamos únicamente el hongo con los químicos también que nos dio el productor, y ese reporte no lo presenté, porque posteriormente dijimos que no era, el problema no era el hongo, era la bacteria. Y la otra ciudad hablaba de soluciones como patógenos, pero de pronto también dándole un cambio al relajar un poco la parte química, ¿había alguna posibilidad de probar algún tipo orgánico? A ver, otra vez. Bueno. Para no hacerlo con un tipo de químico, ¿podría ser algún orgánico? Ok, probar otro tipo de fitoquímicos. Sí. Sí, correcto, sí. Podríamos integrarlo, de hecho, al biocontrol, aparte de buscar bacteriófagos, bacterias, otro químico orgánico. Exacto, es que lo vi ahí. Correcto, no, sí, muchas gracias, sí, de hecho podremos integrarlo. Puede ser algo más sencillo. Claro. Que producir un patógeno que te produzca. Ok. Sí. Pero pues hacer un control más sencillo y de tipo preventivo, ¿no? Porque en este caso, si tú dices que está en el agua, probablemente está en el agua y el riego es por goteo. Claro. Entonces, pues, es más fácil contar en el agua. Sí, bueno, lo que buscamos no son bacterias patógenas que ataquen al patógeno, son bacterias antagónicas. Sí. Y los bacteriófagos son virus que van a atacar únicamente a la bacteria objetivo, que sería la Pectobacterium. Entonces, no afectaría la microbiota o la ecología microbiana del suelo. Pero sí, integrar un ácido orgánico u otro fitoquímico orgánico, pues, claro que sí, se puede tomar en cuenta. Gracias. Me quedó la duda del inicio cuando detectaron al hongo. Sí. ¿Tentativamente consideraron cuál puede ser el hongo? No llevamos tan allá porque como nos enfocamos principalmente ya en la bacteria, dejamos de lado, pero tenemos muestras para analizar. Creemos que fue un hongo oportunista. Primero, bueno, eso ya suponiendo ya todo lo que pasó, ¿no? Creemos que infectó la bacteria, provocó el daño y derivado de la temperatura en esos meses de julio y con el exceso de humedad por el riego mayoritario, provocó que se desarrollara el hongo. Pero sí, tenemos muestras, pero no llevamos a cabo la identificación del hongo. Posiblemente sí es un hongo oportunista porque ya que cambió la temperatura y los factores ambientales ya no se presentó. Pero ¿y cómo estaba la sintomatología cuando estaban presentes el dúo, la bacteria y el hongo? ¿Era más severa la sintomatología o era similar el daño causado con el largo del tiempo al fruto con solo la bacteria? Porque eso ya también es otro punto a tocar, porque va a haber una temporada de no mitigar la bacteria cuando se presente este hongo oportunista, pues la problemática ya va a ser sobre el hongo. Los síntomas eran los mismos, presentaron los mismos problemas, únicamente que ya en febrero de este año ya no se presentó el hongo, pero los síntomas eran lo mismo, la pérdida de turgencia de la planta, el color amarillamiento con naranja, el olor fétido, y eso provocado únicamente por la bacteria. Y una más. Adelante. ¿Qué tamaño es el genoma de esta bacteria? Híjole. 5 megas. 5 megas, ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Hay preguntas, ¿no? Si en línea hay preguntas, les recuerdo, pueden abrir su micrófono o levantar la manita. Por aquí, no sé si hay más preguntas, tenemos tiempo. Hay mucho tiempo. Adelante. Sí, doctor, y ya digamos, en las alternativas posibles de control de esta bacteria, en estas condiciones edafoclimáticas, digamos que ustedes ya han propuesto algo, le han comentado algo al agricultor, porque como usted planteaba, que solamente en México se ha visto o se ha reportado, ¿no? Sí. En 2 cultivos anteriores. Y no tiene que ver nada con esto. Nada que ver, pero, perdón por interrumpir,
pero como podemos observar en las fotografías, puede atacar una gran variedad de frutos. Ajá. Sí, entonces no sé si pudiera comentar un poquito sobre eso. Ok, ya empezamos el proceso. Yo estoy tratando de aislar bacteriófagos. Aquí el doctor Rocha empezó a tratar de aislar bacterias antagónicas. De hecho, no presenté eso porque no fueron favorables los resultados. De las bacterias epífitas y endófitas que se aislaron del fruto, ninguna presentó propiedades antagónicas con la bacteria. Entonces, por eso no lo quise presentar, pero bueno, ya llevamos avanzado. Ahora lo que queremos hacer es ir nuevamente a campo, traernos suelo, no del cultivo, sino aledaño, que no tenga ningún tratamiento químico anterior, y tratar de ahí aislar bacterias y probarlas nuevamente contra la bacteria patógena. Eso en cuanto a las bacterias. Me resulta muy interesante la propuesta del doctor, de la doctora, de poder integrar un fitoquímico orgánico, muy interesante, y seguir intentando aislar el bacteriófago. ¿Más preguntas? ¿Estudiantes? Estudiante. Es que menciona ya entre más dudas. Y no me dieron, solo hicieron con las endófitas, solo individual. ¿Endófitas y epífitas? Sí, Ajá. ¿no hicieron en consorcios? Consorcios no hemos probado. Ese es otro trabajo que se puede realizar también. Por acá el experto aquí está. Pero, ¿qué tanto, o sea, hay avance? Porque esto no es la primera vez a nivel mundial. En otros lugares ya se ha enfocado esta bacteria. Sí. ¿Qué tantos avances hay con respecto a este tipo de estudios y la bacteria? No he encontrado reportes de esta bacteria, pero tal vez no me he metido tanto en eso porque mis objetivos eran otros ahorita con la infección, pero buena sugerencia. Voy a tratar de encontrar si hay algo de la ecología o cómo pueden afectar otros consorcios, ya sean sintéticos o naturales. Ya. Sí, adelante, adelante. Hay mucho tiempo todavía. No, de hecho sí me causa mucha curiosidad porque la roya, por ejemplo, del café. Sin embargo, pues yo soy de Colombia y en Colombia pasó lo que probablemente pueda pasar, ¿no? Tenía también un amplio rango de hospederos. Y pasó de ahí el cachipay, que es una palma que se come a muchachos. Es una palma que come. Y la acabó. Acabó. En el café solamente infectable. Ajá. Y algunas plantas sí. Pero en la palma, cuando sobre específica, acabó con la acabó palma. Con el cultivo. Ciertas zonas altas, las zonas más bajas no, pero las zonas altas. Okay. Donde la palma tenía un menor, como, supongo, rango de distribución o menor probabilidad de sobrevivencia, pues se murió. Y luego pasó a otros, y a otros, y fue acabando así con varios cultivos. Ok. Entonces, por eso pensé que hiciera la mujer. Porque sí pasa. Pasa, sí, sí. No, esta bacteria, pues ya lo comprobamos que puede afectar a muchos frutos, y debería ser ya un tema prioritario del Comité de Sanidad Vegetal, porque si ya está detectado aquí, que ya lo detectamos, podría pasarse a otro tipo de cultivo, ¿no? Exacto, hasta yo la pregunta, no sabes si hay alguna de las plantas de aquí que pueden detectarse. No, eso no lo sé. Porque puede que las plantas de aquí pues, sean las que tengan algún tipo de sí, defensa, resistencia. Okay. De la bacteria, entonces por ahí podría buscar. Ajá, buscar el método, ajá, para poder controlarlo. Correcto, sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Estudiantes? Karen. David, ¿no? No. Todos, más que ya me preguntaron anteriormente. Muy bien, creo que entonces ya no hay más preguntas. Agradezco a todos la presencia, los que están en línea, los que están aquí en la sala y especialmente al doctor Daniel, que yo creo que en el transcurso del día le van a mandar su reconocimiento, su constancia. Y el próximo miércoles supongo que hay seminario también, entonces aquí nos vemos a las 9 de la mañana. Y pues muchas gracias, le damos un aplauso a